Hola, buen día chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver la terapia Boita o método Boita, también lo van a encontrar. ¿Sí? Esto es una técnica que cuenta con dos partes, una de diagnóstico y otra de tratamiento. Y se abordan a alteraciones de la coordinación central, así como alteraciones traumatológicas y funcionales del aparato locomotor. Sirve tanto para tratar y evaluar pediátricos como pacientes adultos. El doctor Boita, quien es el pionero, el descubridor de este método, descubre que a través de determinadas posturas y zonas específicas de activación, provoca una serie de patrones de movimientos que estaban intactos en el sistema nervioso central. Él observaba en su práctica diaria que, bueno, a través de estas posturas o posiciones y presiones en zonas definidas, aparecían contracciones musculares que se irradiaban a todo el cuerpo. Se activaban, por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral, grupos musculares coordinados que hasta entonces no estaban funcionando o no estaban cumpliendo bien su patrón de movimiento. Además, él observaba que el tono muscular se normalizaba y aparecían diversas reacciones neurovegetativas. A estos patrones los denominó, o a esta activación de conjuntos musculares, los denominó patrones motores básicos de motricidad espontánea. Boita ha legado una sistemática de diagnóstico neurocinesiológico del recién nacido y del lactante y una sistemática de tratamiento o la terapia de locomoción refleja, ¿sí? Que van a escuchar que le dicen método Boita o terapia de locomoción refleja al mismo método. Pero el método Boita consta de dos partes. Una es la evaluación, la otra es la terapia de locomoción refleja. Bueno, dentro de la sistemática de diagnóstico neurocinesiológico del recién nacido y del lactante, vamos a encontrar tres valoraciones o consta de tres valoraciones. La valoración de la ontogénesis postural, la valoración de las reacciones posturales y la valoración de los reflejos primitivos. Y la terapia, o la terapia de locomoción refleja propiamente dicha, consiste en la reptación refleja como postura inicial y el volteo reflejo, y este a su vez tiene dos fases. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. El diagnóstico neurocinesiológico se basa en el conocimiento y análisis de los patrones básicos preestablecidos del sistema nervioso y de su maduración, de la maduración del sistema nervioso durante el primer año de vida. Esto es lo que nosotros venimos viendo y estudiando como neurodesarrollo. Desde el principio de la locomoción, la motricidad espontánea siempre se observa y se valora desde un patrón global, lo que lleva a que cualquier alteración motriz también sea valorada desde una globalidad, ¿sí? Él decía también que el análisis del patrón global no se puede realizar sin describir la capacidad innata y la capacidad automática con la que nacemos de controlar la postura, ¿sí? La cual, o sea, este control postural precede y acompaña a cualquier movimiento que tenga propósito. Bueno, el diagnóstico que propone Boita entonces cuenta de tres aspectos. La valoración de la ontogénesis, que según Boita, él decía que el movimiento es el lenguaje de los signos del sistema nervioso central. Entonces, la ontogénesis o el diagnóstico de la ontogénesis es el análisis de los patrones motores y posturales desde el punto de vista cinesiológico del recién nacido y del lactante, desde un patrón ideal. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, con el recién nacido o el lactante se se le quita la ropa, en lo posible si puede estar sin nada de ropa mejor, se lo pone en una mesa o en una camilla de exploración y se observa que hace de forma espontánea sin ayuda ni ningún tipo de intervención por parte del examinador. ¿Sí? Y con esta valoración se va a percibir si hay alguna alteración global del comportamiento motor o si hay alguna alteración de los patrones parciales. Boita creó una tabla del desarrollo ideal eh, y
se utiliza con el siguiente objetivo esta tabla, con valorar en qué estadio motor se encuentra el niño, evaluar las desviaciones del patrón ideal, planificar un tratamiento y establecer objetivos de tratamiento con este niño y realizar un pronóstico de función de la evaluación terapéutica. Eh, bueno, como para resumir y para que ustedes vayan entendiendo cómo es esto, es todo lo que venimos viendo de neurodesarrollo. Solamente que Boita crea una tabla y muchos libros están basados en las tablas que crea Boita eh, para realizar esta valoración ontogénica. Otro de los ítems que tenemos dentro de la evaluación cinesiológica es la valoración de las reacciones posturales, ¿sí? Donde él evalúa o define 7 reacciones a tener en cuenta. Y por último, la valoración de los reflejos primitivos o automáticos y la comprobación de estos reflejos y sus automatismos primitivos es necesaria porque va a permitir, junto con el resto de las valoraciones, es decir, la ontogénica y de las reacciones posturales, evaluar la motricidad normal del paciente y los trastornos motores que puedan estar presentes. Vamos a detener aquí un poquito para hablar y extendernos en cuanto a la valoración de las reacciones posturales. Boita describió con detalle 7 reacciones posturales que cuando las evaluamos, o que él dice que su utilización son fundamental para valorar la alteración en la coordinación central, es decir, para descubrir o detectar alguna alteración en el sistema nervioso central. Las reacciones posturales van a mostrar el proceso de maduración del sistema nervioso. Indican en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño en el primer año de vida. En la realización o en la investigación, en la evaluación de las reacciones posturales, el examinador cambia rápidamente la postura del niño en el espacio, lo que va a desencadenar determinadas respuestas reflejas. Las respuestas estas tienen que ir evolucionando progresivamente en fase a lo largo del primer año, por lo que esta evolución es paralela a la ontogénesis postural, ¿sí? Bueno, las reacciones posturales descritas por Boita son las siguientes: la reacción de tracción asentado, la reacción de suspensión axilar, la reacción de Landau, la de suspensión horizontal de Collins, la de suspensión vertical de Collins, la reacción de suspensión vertical de Paper-Isbert y la reacción lateral de Boita. Bueno, y la sistemática de tratamiento, es decir, la terapia de locomoción refleja, comenzó a usarse en 1959 en la rehabilitación de niños con alteraciones motoras. Estos patrones de locomoción, o sea, el tratamiento de locomoción, se basa en una estimulación táctil y propioceptiva a través de zonas o puntos específicos corporales, sí que son 9, sobre una base postural determinada. Los patrones no surgen de forma espontánea, sino que tienen que ser activados por el terapeuta, como ya dijimos, a partir de una postura determinada y a través de un estímulo específico. Con esta activación se va a desencadenar una respuesta global refleja de todo el cuerpo y es susceptible a ser provocada en cualquier edad. Y esta respuesta refleja consiste en patrones contenidos en los programas innatos del sistema nervioso central, es decir, programas motores que están presentes desde el nacimiento al servicio de la función motriz, ¿sí? Esta estimulación entonces va a desencadenar un programa motor específico e innato que está desde el nacimiento en el sistema nervioso central. Se van a activar sinergias articulares y musculares específicas que son imprescindibles para la locomoción humana. Si nos detenemos acá un poquito y pensamos en las teorías que vimos de control motor, vamos a ver que esta se relaciona con la teoría de programación motora, que habla de que hay patrones centrales de movimiento que son innatos
patrones o estructuras nerviosas, circuitos neurológicos que son innatos y que los tenemos desde el nacimiento. La terapia Boita contiene las propiedades de los diferentes tipos de locomoción que aparecen en el desarrollo motor humano y están regidos por los mismos principios: el desplazamiento del centro de gravedad del tronco y el enderezamiento del tronco contra la gravedad, movimiento fásico coordinado y el control postural automático y el equilibrio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de locomoción que aparecen en el desarrollo motor? El volteo, el arrastre, el volteo rolido, perdón, ¿sí? Pasa que la terapia Boita se llama volteo, el arrastre, el gateo y la marcha libre. Entonces, dentro de la terapia de locomoción refleja, la terapia contiene las propiedades de estos diferentes tipos de locomoción. Y todos estos tipos de locomoción cuentan con estos tres mismos principios. A eso nos referimos en esta diapositiva. Boita describió dos complejos de locomoción diferentes. Uno de ellos se realiza desde el decúbito ventral, o sea, es decir, boca abajo, y se denomina reptación refleja. Y el otro se realiza desde un decúbito dorsal y lateral y se denomina volteo reflejo. Dijimos además que los puntos de estimulación son 9. 4 de estos puntos están en las extremidades y 5 en el tronco. Como veíamos en la diapositiva anterior, para la reptación refleja, la posición inicial era en decúbito ventral. Se tocan, se activan algunos de estos 9 puntos que dijimos que habían, y la respuesta al estímulo constante de este punto, que tiene que ser de 30 segundos, va a ser una respuesta refleja global que involucra a todo el cuerpo, produciéndose una flexión, abducción y rotación externa de la cadera y una abducción, rotación externa y flexión del brazo. Esta estimulación tiene que hacerse en ambos hemicuerpos y así se va produciendo el patrón de reptación refleja. Lo mismo para el volteo reflejo. Esta postura es como que tuviera dos pasos, ¿sí? Se estimulan los puntos con el paciente en decúbito dorsal. Se estimula alguno de los puntos, que en este caso está marcando uno de los puntos de estimulación que se encuentran en las costillas, al costado del esternón. La respuesta a la estimulación de este punto va a producir la flexión de los hemicuerpos, perdón, la flexión de las extremidades inferiores y la flexión de las extremidades superiores junto con la apertura de las extremidades superiores. La primera fase del volteo entonces termina con el paciente en decúbito lateral. Los hemicuerpos se van a denominar lado de arriba y lado de abajo correspondientemente. Ahora, esta postura va a ser la postura inicial de la segunda fase del volteo. Para la segunda fase del volteo también se pueden utilizar cualquiera de los 9 puntos, eso lo va a ir determinando el terapeuta y va a generar una respuesta global que va a terminar con el paciente boca abajo en postura de gateo. Los efectos de la terapia Boita en el plano neurofisiológico van a hacer que se activen mecanismos del sistema nervioso central que controlan el movimiento y la postura. Genera activación de distintos núcleos o partes del sistema nervioso como el tálamo, el cerebelo, el putamen, etc. Y además se van a activar funciones musculares que no aparecían debido a los trastornos motores que presenta el paciente. Y biomecánicamente se activan complejos musculares de la ontogénesis motora de forma diferenciada y resistida.
y va a ayudar, esta terapia ayuda a la coaptación y centramiento articular. Quiero detenerme acá y aclararles algo, que me parece que en todo el video no lo hicimos, y comentarles que la terapia Boita o método Boita es justamente eso, es un método. Cuando el paciente realiza Boita, solamente realiza Boita, no hace otro tipo de terapias como, por ejemplo, fonoaudiología, equinoterapia, hidroterapia. El método Boita se practica 4 veces en el día, se les enseña a los familiares y se lleva a cabo como única terapia del paciente. Se ha comprobado que la terapia Boita mejora la circulación, reduce las perturbaciones sensoriales, disminuye la atrofia muscular y mejora funciones respiratorias, vesicales e intestinales. Concluyendo, vamos a analizar a quién está dirigida esta terapia o cuáles son las aplicaciones, en qué trastornos neurológicos podemos aplicar la terapia Boita. Como ya dijimos, esta terapia surge para atender niños, pero a la larga se desarrolla y se dan cuenta de que también se puede atender a adultos con la terapia. Vamos a recordar que una persona, especialmente un niño que está aprendiendo a moverse, cuando tiene una alteración central, sustituye los patrones normales por patrones sustitutorios, ¿sí? Que van a provocar con el tiempo la fijación de patrones anormales. Estos niños con patrones anormales alteran o tienen alterado el control de la postura, el control del enderezamiento y el equilibrio. Y los puntos de apoyo que tiene son pobres o inexistentes. Cuando hablamos de puntos de apoyo, recordemos, hay diferentes tipos de apoyo de acuerdo a las distintas posturas que adoptamos. ¿Sí? La motricidad con algún objetivo está reducida y todos los objetivos que se plantean, o la mayoría de las veces que se plantean, se ven frustrados. ¿Sí? La postura y el movimiento van a estar restringidos siempre a su función. Entonces de ahí podemos desprender, teniendo en cuenta esto, para quién va a estar dirigida la terapia. Como indicación absoluta, vamos a tener pacientes que tengan alteraciones moderadas o graves de la coordinación central, alteraciones asimétricas de la coordinación central, por ejemplo, pacientes que tengan alguna hemiplegia. La tortícolis, los pacientes que tienen tortícolis congénita, también se pueden tratar muy bien con terapia Boita. Parestesias periféricas, por ejemplo, paresia de los plexos. Esto sería el ejemplo de un paciente que sufra de PBO, por ejemplo. Y personas con espina bífida. Todo esto va a ayudar o va a beneficiar, como vimos anteriormente, a mejorar la circulación, reducir las perturbaciones sensoriales, mejorar las funciones motrices espontáneas, bueno, etc. También se puede aplicar en pacientes con síndrome de Down. Esto es una indicación relativa, ¿sí? En síndrome de Down u otros retrasos motores del desarrollo. Personas que tengan escoliosis, lordosis, displasias de caderas, deformidades de los pies, etc. Y bueno, y como patologías podemos indicar parálisis cerebral, daño cerebral adquirido o traumatismo de cráneo, parecias periféricas, como ya dijimos, congénitas o adquiridas, miopatías, alteraciones del esqueleto, escoliosis, cifosis, limitaciones en el movimiento del aparato locomotor por alguna alteración en el recorrido muscular, etc. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Los saludo y espero que tengan muy buen día.